Rusia y China son considerados amigos muy cercanos en estos días, y justo unas semanas antes del ataque de Rusia a Ucrania, los líderes chinos y Putin declararon en una reunión que existe una asociación sin límites entre China y Rusia. Incluso 2 años después del ataque de Rusia a Ucrania, China no ha condenado ni una sola vez a Rusia, y no solo eso, sino que también ha criticado fuertemente a la OTAN y a Estados Unidos en todo este asunto, acusándolos de suministrar armas a Ucrania y alimentar el conflicto. Por otro lado, tras las sanciones impuestas a Rusia debido a esta guerra, casi el 80% de las exportaciones de petróleo y gas de Rusia a Europa han cesado, impactando severamente en la economía rusa. Sin embargo, durante este periodo, China dio un paso adelante y comenzó a importar el 60% de sus recursos energéticos de Rusia, proporcionando un dinero muy necesario para los rusos para combatir la guerra en Ucrania. Esto ha fortalecido la amistad entre los dos países, pero en este video, presentaré algunos hechos históricos que revelarán cómo China y Rusia no son amigos, sino más bien archirrivales, y que la mayor amenaza para Rusia podría no ser en realidad Estados Unidos, sino China. Esta amistad podría ser una alianza muy temporal que podría convertirse en enemistad después de algún tiempo. En el video de hoy, les contaré por qué hay tanta amistad entre Rusia y China en estos días, y por qué digo que, en realidad, estos dos no son amigos, sino que podrían resultar ser la mayor amenaza el uno para el otro en el futuro. Este es un video muy completo, y les insto a escucharlo atentamente hasta el final porque aprenderán muchas cosas sorprendentes relacionadas con la geopolítica, especialmente que lo que aparece en la superficie en la política mundial muchas veces no es la realidad. Desde 2020, la construcción de relaciones entre China y Rusia ha sido bastante planificada. Ahora, tanto China como Rusia tienen gobiernos de un solo partido, lo que significa que tienen regímenes autoritarios, y ambos países han intentado controlar Europa y Asia durante siglos. Si hablamos de Rusia, su deseo de larga data ha sido controlar Eurasia, y una razón significativa para esto es que con el control sobre toda esta área, sería casi imposible que algún ejército occidental ataque a Rusia. Sin embargo, después del colapso de la Unión Soviética en la década de 1990, toda esta región se escapó de las manos de Rusia y, una por una, las áreas que solían estar bajo su control se unieron a la OTAN. Solo Bielorrusia permaneció leal a Rusia, y así, para Rusia, los mayores problemas se convirtieron en Ucrania y Georgia porque si estos dos países se unieran a la OTAN y los ejércitos estadounidenses y de la OTAN llegaran a sus fronteras, llegar a Moscú desde allí no sería demasiado difícil para ellos. Y con Georgia, más allá de las montañas del Cáucaso, se encuentra Chechenia, el área más sensible de Rusia. Chechenia ha librado 2 guerras sangrientas con Rusia en la década de 1990, lo que resultó en la muerte de miles de personas. En realidad, el pueblo checheno quería independizarse de Rusia, pero Rusia era muy consciente de que si Chechenia se separaba de Rusia, los ejércitos estadounidenses y de la OTAN entrarían a través de Georgia y atacar Moscú desde allí sería muy fácil. Por eso, en 2008, Rusia atacó a Georgia y capturó el 20% de su territorio, impidiendo que Georgia se convirtiera en miembro de la OTAN. Entonces, en 2014, Rusia atacó el sur de Ucrania y se apoderó de Crimea, y finalmente, en febrero de 2022, lanzó un ataque a gran escala contra el resto de Ucrania para empujar a las fuerzas de la OTAN y estadounidenses de vuelta hacia Europa. Ahora China se encuentra en una situación similar. La geografía de China es muy complicada. China tiene la 10ª costa más larga del mundo, con más de 14.000 kilómetros de extensión, que toca el Océano Pacífico. Más de la mitad de la población de China reside en estas áreas costeras, y desde aquí China realiza todo su comercio, ya sea exportando bienes a otros países o importando petróleo y gas. Sin embargo, en todas estas rutas hay pequeñas islas como Taiwán, Japón, las Islas Ryukyu y las Filipinas, que han creado estos puntos de estrangulamiento naturales. La desgracia de China es que todas estas islas están bajo influencia estadounidense y son aliadas de los Estados Unidos. Por otro lado, el objetivo más importante de China es finalmente poner fin a la guerra civil que ha estado ocurriendo durante los últimos 70 años e incorporar Taiwán de nuevo a China. Sin embargo, el problema aquí es que Taiwán es un aliado muy cercano de Estados Unidos, siendo técnicamente el mayor aliado no perteneciente a la OTAN de América. Y si China intenta incorporar a Taiwán en China a través de medios militares, Estados Unidos sin duda acudirá en apoyo de Taiwán.
Además, todas estas islas aliadas de Estados Unidos también pueden bloquear estos puntos de estrangulamiento. De manera similar, entre Singapur, Malasia y el norte de Sumatra, hay una pequeña área de 40 millas conocida como el Estrecho de Malaca. Las armadas estadounidense e India pueden bloquear este estrecho, lo que provocaría que el suministro de petróleo y gas proveniente del Golfo Pérsico hacia China se corte por completo. Como resultado, China literalmente colapsaría en cuestión de días porque el 70% del suministro de energía de China proviene de esta ruta desde el Golfo Pérsico. Entonces, similar a Rusia, China también siente que Estados Unidos y sus aliados la están cercando e intentando aislarla geográficamente. Sin embargo, la creciente amistad entre China y Rusia no es únicamente por esta razón, más bien, estos dos países también tienen necesidades y debilidades mutuas. China es el país más poblado del mundo, no solo en términos de población sino también económicamente, es la segunda economía más grande del mundo. Desafortunadamente, China carece de recursos naturales abundantes y es por eso que importa el 70% de sus recursos energéticos desde el exterior. Por otro lado, Rusia es rica en recursos naturales. Rusia tiene las reservas de gas natural más grandes del mundo, tiene las segundas reservas de carbón más grandes del mundo y posee las cuartas reservas de petróleo más grandes del mundo. Sin embargo, la economía y la población de Rusia son mucho más pequeñas que las de China. Lo más interesante es que la mayoría de los recursos naturales de Rusia se encuentran en la parte sur del país, que también es su área menos desarrollada con la menor población. Pero la parte interesante es que toda esta región está muy cerca de las ciudades industriales de China y ha surgido un entendimiento entre estos dos países de que China explotará estos recursos de petróleo y gas natural a través de su dinero y mano de obra, llevará estos recursos a China a través de oleoductos y Rusia utilizará los fondos provenientes de China en la guerra de Ucrania. De esta manera, por un lado, la dependencia de China en el Golfo Pérsico disminuirá y tendrá la oportunidad de satisfacer sus necesidades energéticas a través de una ruta fácil, mientras que por otro lado, Rusia recibirá tanto dinero que puede financiar fácilmente la guerra en Ucrania. Y ahora viene el punto sobre el cual afirmé que esta amistad puede no durar mucho. Para entender la razón de esto, tenemos que adentrarnos en la historia. En 1858, la dinastía Indochina estaba enfrentando muchas dificultades. Por un lado, una severa guerra civil asolaba China, resultando en la muerte de miles de personas. Por otro lado, China estaba luchando contra Gran Bretaña y Francia en la Guerra del Opio. Aprovechando esta oportunidad, Rusia envió miles de soldados a esta frontera y exigió a la dinastía en que cediera toda esta tierra a Rusia, o de lo contrario podría enfrentarse a otra guerra. Esta área fue entonces llamada Manchuria Exterior. La dinastía sabía que no estaba en posición de librar otra guerra, así que en 1860, al firmar un tratado, entregó toda esta área a Rusia. Esta área de Manchuria Exterior se volvió muy importante para Rusia en el futuro. Es la misma área donde se encuentra el puerto ruso más grande en el Océano Pacífico y también es donde están estacionados los submarinos de la flota del Pacífico rusa, que vigila todo el Océano Pacífico y especialmente a América. De todos modos, después de este tratado, el acceso de China al mar de Japón quedó completamente cortado. Pasó el tiempo y finalmente, en 1949, los comunistas de Mao Zedong ganaron la guerra civil y se creó la República Popular China. El liderazgo chino desde 1850 hasta 1949 nunca pudo olvidar estos 100 años porque durante todo este periodo, las potencias extranjeras trataron muy mal al pueblo chino. Los chinos se refieren a estos 100 años como un siglo de humillación y una de las partes responsables de este siglo de humillación fue el reciente amigo cercano de China, Rusia, porque se había aprovechado de la debilidad de China y había capturado su tierra. Los líderes chinos nunca olvidaron el incidente de Manchuria Exterior. Por eso, después de 1960, las relaciones entre China y Rusia comenzaron a deteriorarse cuando Mao Zedong hizo comentarios en una reunión diplomática frente a funcionarios japoneses de que Rusia había ocupado ilegalmente tierras chinas y a pesar de que habían pasado 100 años, este problema no se había resuelto. Estos comentarios se hicieron públicos, causando una gran conmoción en Rusia, y el asunto escaló tanto que en 1969, los ejércitos chino y ruso se enfrentaron cara a cara sobre el tema de esta isla en la frontera de Manchuria Exterior. Durante semanas, los ejércitos chino y soviético lucharon entre sí y decenas de soldados murieron en ambos lados. Los dos países comunistas más grandes del mundo estaban luchando entre sí
y las cosas se dirigían hacia una guerra nuclear porque los soviéticos temían que si los comentarios de Mao Zedong se tomaran en serio, tal vez el ejército chino también intentaría atacar Manchuria exterior para reclamarla, ya que Rusia solo tenía 350.000 soldados en esta frontera mientras que, por otro lado, había 1 millón de soldados chinos, y solo podrían ser detenidos por una bomba nuclear. De todos modos, afortunadamente, el asunto no escaló más y se calmó. Y luego, en 1991, Manchuria exterior se convirtió oficialmente en parte de Rusia. Sin embargo, el establecimiento de una frontera oficial no significa que China nunca intentará reclamar esta área nuevamente, porque Rusia misma ha violado tales tratados, como lo hizo en 1994 y 1997 cuando atacó a Ucrania e incorporó muchas áreas de nuevo a Rusia basándose únicamente en reclamos históricos. Así que en el futuro, China también podría intentar reclamar Manchuria exterior basándose en reclamos históricos. De manera similar, en este siglo, otro gran desafío se avecina para China y es la escasez de agua. El 20% de la población mundial reside en China, pero China solo tiene el 7% del agua dulce del mundo y debido al calentamiento global, esta escasez de agua está aumentando. En 2022, surgieron imágenes de China que se volvieron virales. En estas, se puede ver cómo el río más grande de China casi se ha secado debido a las precipitaciones récord mínimas en China en los últimos años. El problema para China es que no tiene muchas opciones para obtener agua. En esta región, o el agua está en la región del Himalaya controlada por la India o en Bután y Nepal, y China tiene relaciones muy pobres con los 3 países. Ahora el destino ha sonreído a China aquí. En la cordillera siberiana controlada por Rusia, hay un lago llamado Lago Baikal. Es el lago más profundo y antiguo del mundo, que una vez fue considerado erróneamente un mar. Hay tanta agua dulce en este lago que es suficiente para toda la población humana durante los próximos 50 años. China ha estado vigilando este lago durante mucho tiempo. En 2010, el gobierno chino comenzó a comprar tierras alrededor de este lago y luego, en 2017, anunció que construiría un oleoducto aquí a través del cual se suministraría agua de este lago a China. Pero después de este anuncio, hubo una fuerte reacción de los rusos locales y protestaron mucho, después de lo cual el gobierno ruso intervino y detuvo este proyecto. Pero ahora, dado que la situación del agua en China está empeorando y la dependencia de Rusia de China está aumentando, no está lejos el momento en que el gobierno ruso dará permiso a China para volver a construir este oleoducto. Actualmente, Rusia está obligada a cumplir con todo lo que China dice porque el resto del mundo le ha impuesto sanciones y tiene que compensar esas sanciones. En tal situación, la compra de petróleo y gas por parte de China y el suministro de recursos humanos y apoyo financiero no son menos que una bendición. Por otro lado, China está obteniendo gas y petróleo a un precio más bajo a través de una ruta segura y es posible que en el futuro también comience a recibir agua dulce. Por eso, estos 2 países actualmente se necesitan mutuamente, pero en el futuro, digamos que si otro presidente llega al poder en Rusia y detiene nuevamente este proyecto de agua o aumenta el precio del gas y el petróleo, entonces, por otro lado, el gobierno chino podría comenzar a pensar nuevamente en Manchuria exterior y esta vez podría reaccionar con fuerza porque ahora China es un gigante militar. Por lo tanto, siempre hay que recordar una cosa. La amistad y las relaciones entre países son solo para su propio beneficio y todos los cambios de relaciones que estás presenciando en el mundo geopolítico en este momento se basan en necesidades. Si te gustó el video de hoy, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.